Ya tenemos listos los grupos del Mundial 2026, así que el tío Viefut te cuenta todos los detalles, además de mostrar su predicción y análisis. Comencemos con el grupo A, donde tenemos a México, Sudáfrica, Corea del Sur y al representante de la UEFA que termine ganando la ruta D, de donde está República Checa, Irlanda, Dinamarca y Macedonia del Norte. Yo de estos cuatro equipos considero que el que tiene más nivel y el que va a terminar clasificando es Dinamarca. Y bueno, ya con Dinamarca en este grupo podríamos hacer una apreciación mejor. Considero que los cuatro equipos clasificados están en un nivel bastante similar. No hay un equipo ni muy por encima ni muy por debajo. Quizás en los niveles de poder el más fuerte termine siendo Dinamarca y el más débil la selección sudafricana. Aún así, estos sudafricanos suelen ser bastante rápidos. Y bueno, Dinamarca tiene un plantel con muchos futbolistas cursando en grandes equipos. Yo creo que los daneses tienen todo para liderar este grupo, pero no por una ventaja muy fuerte. Yo considero que este grupo se va a definir más que nada por diferencia de gol y posiblemente tengamos un triple empate a 5 puntos. Es decir, todos le terminen ganando posiblemente al más débil, que considero que es Sudáfrica, y después terminen haciendo empates entre sí. México con Dinamarca, México con Corea, Corea con Dinamarca, y como lo digo, se defina por un tema de diferencia. Hoy por hoy, la selección mexicana no pasa un gran momento, es un equipo que ha bajado mucho la locomotora, sin embargo en los mundiales suele crecer, sobre todo en la fase de grupos. Ya después en la siguiente etapa le cuesta más, pero en la fase de grupos a México le alcanza para competir, y no olvidemos que es uno de los anfitriones, que tiene que salir con la presión de su gente y encima jugando posiblemente en altura, ya que estos partidos se van a jugar en territorio mexicano. Así que lo que yo considero acá es que el grupo va a quedar con un triple empate a 5 puntos, con cabeza o con líder a la selección danesa, segundo a Corea del Sur y tercero a la selección mexicana, pero solamente por un tema de gol, que últimamente me parece que a México le está costando bastante, pero yo considero que le va a alcanzar para terminar clasificando. Bien, pasemos a ver ahora del grupo B, donde tenemos a otro de los anfitriones, la selección de Canadá, a quien la acompaña Qatar, Suiza y otro representante de la UEFA, esta vez el que termine ganando la ruta A. Este es escandalosamente el grupo más aburrido, por así decirlo, del mundial, pues no había tiburones hasta que sale la posibilidad de que se termine metiendo la selección italiana, pues en la ruta A tenemos a Gales, Bosnia, Irlanda y por supuesto Italia, que ya te lo mencioné. Yo creo que va a terminar clasificando Italia y pues en todo caso, si lo termina haciendo, creo que va a ganar el grupo. Creo que Italia, a raíz de conseguir una serie de resultados, va a tener un envío anímico tremendo. Es cierto que hoy por hoy Italia no tiene tantas figuras, que quizás su mejor jugador es Retegui, que hace unos años jugaba en el fútbol argentino, pero todavía le veo una buena selección y al menos para competir contra Suiza, Qatar y Canadá les debería de alcanzar. En segundo lugar tenemos que hablar, por supuesto que sí, de la selección canadiense, que es cierto, no es un medio equipazo, es un equipo relativamente flojo, pero los anfitriones en las Copas del Mundo suelen crecer. Algunas veces se especula que puede haber alguna ayudita, quién sabe. Lo que sí te puedo decir es que Canadá va a jugar de local, es decir, se van a llevar los partidos a una zona que les favorece a los equipos de, bueno, en este caso a la selección canadiense, y esto ya le da cierta ventaja. Yo creo que Canadá está para ganarle a Qatar, para empatarle a Suiza e intentar pelearle lo más que pueda a la selección italiana. Y creo que tercero, y posiblemente con la misma cantidad de puntos, termine la selección de los suizos, posiblemente ganándole a Qatar y empatando con la selección de Canadá. Y ya después el resto perdiendo o sacándole algún empate a Italia. Vamos a ver qué es lo que termina sucediendo, pero creo que clasifica Italia, Canadá y Suiza. Sí, porque hay mejor tercero, y un mejor tercero con 4 puntos le debería de alcanzar. Pero bueno, eso es más especulación. Por ahora quedémonos con Italia y con Canadá. Vamos ahora al grupo C, el grupo de la muerte, donde está Brasil. Bueno, es un grupazo, está Brasil, Marruecos, Haití y Escocia.
De plano te digo que Haití es el equipo más débil del grupo y posiblemente no gane ningún partido. Es más, si me pusiera un poquito exquisito, te diría que Haití está para recibir goleadas de los 3 equipos. Después, Escocia hoy tiene a Højlund, McTominay, entre otras figuras, pero no sé si le alcance para competir al nivel que está haciendo en este momento Marruecos o la selección brasileña. Mucho más Marruecos, que está en un momento particularmente muy positivo y que la descoció toda en las eliminatorias africanas. Cabe destacar que los marroquíes vienen de ser semifinalistas del último mundial, sacando a España, Portugal y siendo líderes de un grupo con Croacia y con Bélgica. Entonces, el momento de Marruecos es particularmente muy positivo. Ahora, sí que perdieron algunas figuras a comparación del mundial pasado, pero todavía conservan, por ejemplo, a Amrabat en el Real Betis, Bono en un nivelazo, Hakimi como uno de los mejores laterales de todo el mundo, y salvo complicaciones, me atrevería a decir que Marruecos, también por un tema de estructura, podría hasta liderar este grupo. Ahora, con Brasil nunca se sabe, es un equipazo. Por nombres y encima por entrenador, Brasil tiene todo para ser campeón mundial. Su problema está en la estructura del equipo, donde todavía no terminan de asociarse demasiado bien. Los brasileños tienen a figuras como Estevao, Vinicius, Rodrigo, Rafinha, João Pedro, incluso Antony está mejorando mucho su nivel, y ni que hablar si en algún momento se puede recuperar a la figura de Neymar, que hoy creo que no es tan necesaria, pero en caso lo lleguen a recuperar es tremendo. Y ojito que no te hablo de que estaba mejorando Víctor Roque, no te hablo por ejemplo de el mediocampo con Casemiro, con Bruno Guimaraes, así que lo que se viene es un grupazo. A mí me pinta que Brasil y Marruecos empatan, ambos harán 7 puntos, el tercero será Escocia con 3, creo que no le va a alcanzar para clasificar, y el último la selección de Haití. ¿Cómo les pinta a ustedes este grupo? Para mí, grupazo. Vamos ahora con el grupo D, donde tenemos a otro anfitrión, recordemos que son 3, tenemos a Estados Unidos, Paraguay, Australia y al que gane la ruta C de la repesca de la UEFA, donde tenemos a Eslovaquia, Kosovo, Turquía y Rumania. De acá me parece escandalosamente el mejor equipo los turcos y quienes finalmente creo que se van a terminar clasificando al grupo D. Acá debo ser muy sincero que por estilo de juego me parece que Australia, Turquía y Estados Unidos son equipos de ir muy al frente, justamente el estilo que le favorece a la selección paraguaya, ya que la selección de Gustavo Alfaro sabe manejar los tiempos, te controla desde soltándote la pelota, y creo que todo pinta de que Paraguay puede hacer 5 puntos con bastante tranquilidad, ganándole ponte 1-2 a Australia y empatando tanto con Estados Unidos como con los turcos. A mí me da la sensación de que va a ser un grupo bastante similar al de México, donde creo que Paraguay va a quedar puntero, segundo Estados Unidos y tercero la selección de Turquía. Algo de ese estilo. Y bueno, último veo a la selección australiana. Pasemos a hablar ahora al grupo E, donde tenemos a otra selección sudamericana, por cierto, y acá tenemos a Alemania, Costa de Marfil, Curazao y a Ecuador, a quien por cierto estaremos apoyando. Y bueno, es un grupo que para muchos está cantadito. Obviamente los teutones son los grandes candidatos a llevarse este grupo y posiblemente lo hagan, posiblemente terminen ganando el grupo con 9 puntos, ya que Alemania poco a poco se está recuperando. Encontraron a un 9 en Nico Woltemade y en selección Musiala, Wirtz la terminan rompiendo. Así que esperando que nadie se lesione y que se recuperen los que se tienen que recuperar, creo que Alemania tiene un equipo para hacer bien las cosas. Es momento de ver la mejor versión de Ter Stegen de cara al próximo mundial. Y creo que Alemania, por plantel y por cómo ha ido jugando sus últimos partidos, tiene todo para liderar sin ninguna complicación. Ahora, el segundo lugar lo debería de tomar Ecuador, mas sin embargo Costa de Marfil es una selección bastante física y complicada. Costa de Marfil, que aparte hace no mucho fue campeón de la Copa Africana, y Curazao es una selección que tiene a muchos reciclados de Países Bajos. Entonces no estamos hablando de equipos tan facilitos como en el papel se ven. Yo consideraría de que se le pueden complicar las cosas a una selección ecuatoriana que me encanta defensivamente, pero que en ataque tiene muy poco. Ahora,
le voy a meter mi granito de fe. Ecuador es un equipo que, como lo digo, le cuesta mucho en ataque, pero vamos a ver el crecimiento de Kendry Páez en los próximos meses. Vamos a ver cómo se comporta Moisés Caicedo, que es un mediocampista recuperador, pero que poco a poco le está pegando más al arco, y en qué nivel termina llegando Ener Valencia. De momento considero que Ecuador va a ser un equipo muy difícil de pasar. Si termina perdiendo alguno de sus partidos, lo hará por la mínima diferencia, y mi pronóstico es que hará 6 puntos, que al menos ganará 2, y posiblemente sea ante Curazao y Costa de Marfil. Para mí, creo que fácil no va a ser, pero le va a alcanzar a esta versión de la selección ecuatoriana. Así que voy con Alemania y con Ecuador. Considero que posiblemente tanto Costa de Marfil como Curazao terminen eliminados en este grupo, posiblemente haciendo 3 puntos o empatando entre ellos. Pasemos ahora al grupo F, donde tenemos a Países Bajos, Japón, al último representante de la UEFA, esta vez el del grupo restante, que si más no me equivoco vendría a ser el de Ucrania, Suecia, Polonia y Albania. Y tenemos por supuesto a Túnez. A ver, hay que ser muy sincero, es un grupo parejo sinceramente, no el de la muerte, pero muy parejo. Y yo, por ejemplo, quiero hablar de Japón. Japón es una selección que ha crecido muchísimo, que viene de juegos amistosos, donde ha dejado en ridículo a incluso a selecciones sudamericanas, y que en las eliminatorias de su confederación lo hizo bastante bien. Japón es una selección que no cuenta con figuras mundiales, pero que si hablamos de estructura y de orden es muy espléndida. Es un equipo que se conoce bastante bien y que domina bien los espacios. Esto le permite a Japón crear su juego y terminar llegando. Y además, aunque los japoneses no son muy altos, ni tampoco unas bestias potentes, son muy veloces. Si le sumas velocidad con orden, es complicado. Y Países Bajos hace rato que no es una versión tan potente. Yo me atrevería a decir que Japón, y voy a tirar la fichita de este video, va a terminar ganando este grupo. Segundo va a ser posiblemente los Países Bajos. Tercero, posiblemente el ganador de esta ruta, que es complicado, me imagino que será Polonia. Y bueno, cuarto, la selección de Túnez. Es un grupo extremadamente difícil, Créame que es un grupo extremadamente difícil, pero le tiro mi fichita a Japón. Segundo, Países Bajos. Y el tercero posiblemente sea el ganador de la ruta C, que en este caso considero que va a ser la selección de Polonia. Aunque ojito con Suecia, ojito con Suecia. Pasemos a ver ahora del grupo G, donde tenemos a Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda. Y este es el grupo más cantadito, ¿no? Es el grupo más cantado de todos. Mira que Bélgica es una selección con una suerte pero desquiciada. Bélgica ha estado durante muchos años en los primeros lugares del ranking FIFA, casi que sin justificar, y ser cabeza de serie le permitió tener posiblemente el grupo más asequible de todos. Nueva Zelanda creo que escandalosamente, o bueno, Irán era el más sencillo del bombo 2, Nueva Zelanda uno de los más sencillos del bombo 3, o en este caso del 4, y bueno, Egipto también es un equipo que tiene para tirar, tiene un Mo Salah y después no tiene más tampoco, no es un equipo que a nivel de estrellas te ofrezca demasiado. Yo creo que Bélgica va a ser puntero, posiblemente con 9 puntos, y el segundo lugar lo pelea entre Egipto y Irán, porque ojito con Irán, que es un equipo que juega bien. Irán es como Japón, como Corea del Sur, que son selecciones que tú dices, oye, no tiene grandes figuras, pero después Irán es un equipo que juega lindo, que toca bien la pelotita, un equipo que sabe mucho de remate de larga distancia, que en el pase largo lo termina haciendo bien y que trata de ordenarse lo mejor posible. Yo creo que acá Bélgica posiblemente sea puntero con 9 y el segundo tenga 4 puntos. Me atrevería a decir que va a ser Egipto, pero le tengo fe a la selección asiática. Voy con Irán. Vamos ahora con el grupo H, el mejor grupo de todos por el tema de la cercanía. Te cuento que en el grupo H se van a jugar 2 partidos en Miami y otro en Houston, por lo cual España tiene todas las comodidades para salir puntero con una facilidad tremenda. Yo creo que evidentemente España, que hoy por hoy es la campeona de la Eurocopa, la finalista de la Liga de Naciones, que en partidos de 90 minutos lleva invicto 31 juegos,
yo creo que España debería ser puntero. No te digo que sin complicaciones, pero sí es un equipo demoledor. Tiene a figuras como Rodri, que ha sido Balón de Oro hace no mucho. Incluso en esa zona puede jugar Zubimendi del Arsenal. Los laterales ni te hablo, puede estar Cucurella, Grimaldo, Carreras. Una cantidad de buenos jugadores. Del otro lado Carvajal. En la zona defensiva Cubarsí y Heisen. Oye, lo que podría jugar en el arco también tienes a varias opciones. Y ni que hablar del ataque, ¿no? Lamine Yamal, Nico Williams, puede estar, o en este caso Morata, o Oyarzabal. O sea, la calidad de Pedri, no, es una bestialidad. Una bestialidad lo que es España en la actualidad. Yo creo que España debería liderar sin tantas complicaciones. Porque, a ver, seamos muy sinceros, este grupo está sencillo. Más allá de que esté Uruguay, que es una tetracampeona mundial, todo lo que tú quieras, Uruguay pasa un mal momento. Y Uruguay, incluso a nivel de jugadores, ha bajado. Darwin Núñez ya no hace tantos goles como antes. No tienen otra opción. De Darwin Núñez, el suplente es un futbolista que está en el América de México. Y después, el 11 suplente de Uruguay son futbolistas que están en la Liga Mexicana, Liga Argentina. O sea, no tiene un segundo 11 como sí lo tiene, por ejemplo, España. Y la calidad de jugadores que tiene hoy por hoy es abismal. Creo que España ganará el grupo con 9 puntos. Posiblemente Uruguay sea segundo. Tercero Arabia Saudita. Y posiblemente Cabo Verde sea el último. Pero ojito, yo creo que puede haber sorpresas. Puede haber sorpresas. Sobre todo por el mal funcionamiento que viene teniendo la selección uruguaya. Que al parecer, al mando de Marcelo Bielsa, no han logrado estar en su mejor nivel. Pero yo considero que es un grupo interesante en casi todas sus líneas. Porque, a ver, entre Arabia y Cabo Verde no hay mucha diferencia. Uruguay está dejando dudas y ese segundo lugar podría estar más peleado de lo que tú crees. Podría estar más peleado. Uruguay, con el peso de la historia, para mí queda segundo. Pasemos a hablar ahora del grupo I, que para muchos es el grupo de la muerte, y me gustaría saber tu opinión en los comentarios. Etiqueta este minuto y dime, ¿el grupo de la muerte para mí es el C, de Brasil, Marruecos, Haití y Escocia? ¿O para mí es el F, de Países Bajos, Japón, Túnez y el representante de la UEFA? ¿O para mí es el I, donde está Francia, Senegal, Noruega y el representante de la FIFA, que sale de Bolivia, Surinam e Irak? Y como soy sudamericano y porque también le tengo fe a mis hermanos bolivianos, considero que ellos van a clasificar al mundial a este grupo. Donde debo ser muy sincero, ya si se meten acá creo que los van a agarrar de camote. Acá sí les va a ir bastante mal. Se los van a pasear pero durísimo y posiblemente terminen haciendo 0 puntos. No les ha tocado suerte en el sorteo. Este grupo está realmente muy pesado. Encima son 3 selecciones que físicamente son muy potentes. O sea, imagínate a los hermanos Agüero, a Medina, aguantando a Haaland, aguantando a Sorloth, que mide más de 1,90 m. Después aguantando la velocidad de Mbappé, la velocidad de Dembélé, aguantando los senegaleses que son una locomotora. Oye, si Bolivia clasifica este grupo, la van a pasar mal. Y sí, considero que van a terminar de último lugar. Después es bastante complicado porque entre Senegal y Noruega, a nivel de plantel no hay tanta diferencia. Noruega es mejor en ataque porque tiene a Odegaard, porque tiene a Sorloth, porque tiene a Nusa, porque tiene obviamente a Erling Haaland. Pero en el orden general, Senegal tiene buenos exponentes y es un equipo bastante aplicado y con mucha velocidad por bandas. No descuidemos eso. El primer lugar, pese a todo, considero que va a ser Francia. Es uno de los principales candidatos a llevarse el mundial. Y si hablamos uno por uno, es un equipazo. Después Francia ha tenido algunas complicaciones en la mitad del campo, pero no es para subestimarlo por nada. Los franceses tienen un plantel endemoniado con Mbappé, Dembélé, Kanté, puede estar el mismo Griezmann, Theo Hernández, Koundé, en la zona de abajo puede estar Upamecano, Maignan en el arco. Oye, el equipo Olis, Doué, Barcola, no, es una bestialidad, es una bestialidad. Tienes a futbolistas que son titularísimos en los mejores equipos del mundo. Y yo, sinceramente, creo que Francia está para meter harto miedo, harto terror. Yo creo que va a ganar el grupo. Y en segundo lugar, tengo un dolor de cabeza. Voy a ir por Noruega. Pero es complicadísimo. Va a ser Francia, Noruega, Senegal y Bolivia.
Grupo G, donde tenemos a la vigente campeona mundial, Argentina, y un grupo de terror, donde está Argelia, Austria y Jordania. No, la verdad que fuera de cualquier broma, vamos a decirlo así, creo que Argentina contó con la suerte del campeón, vamos a decirlo así, una suerte del sorteo, porque le tocó un grupo, para qué mentir, ¿no? Muy asequible. Desde acá te digo que Argentina, siendo la vigente campeona de todo en este momento, de la finalísima, del Mundial, bicampeón de la Copa América, líder de las eliminatorias, la rompió en los amistosos, ¿qué más te puedo decir? Debería quedar puntera y con 9 puntos. Argentina que tiene algunas cosas buenas y otras malas en este momento. Malo que ya no está Di María, malo que Otamendi y Messi han envejecido y que la versión de Messi actual no es la misma que la del 2022, pero bueno que otras figuras que fueron importantes para ganar el Mundial están en su prime, como el caso de Enzo Fernández, caso de Julián Álvarez, Lautaro, Thiago Almada, ponte también el caso del Diego Martínez, que siguió creciendo como arquero pese a la edad, el Cuti Romero en un nivelazo. Entonces, creo yo que las figuras jóvenes de Argentina hoy están repotenciadas, pero las que ya eran un poquito mayores o ya no están, o están en una breve decadencia. Vamos a ver, porque Argentina juega bien con o sin Leo Messi, y creo que debería pasar el grupo sin problemas. Después, el segundo lugar, mira, yo creo que va a ser para Argelia. Por un tema de explosividad, por jugadores, por la dinámica que han mostrado, creo que el segundo lugar es para Argelia, el tercero para Austria, y posiblemente el último sea para Jordania. Pero he de decir que ese segundo puesto va a estar peleado, pues considero que ningún equipo está muy por encima del otro. Al menos en el segundo puesto, ninguno está demasiado encima, pero yo voy por los argelinos. Vamos ahora con el grupo K, que lo tenemos a Portugal, Uzbekistán, Colombia y el representante de la FIFA en lo que es el lado A, ¿no? De donde está República Democrática del Congo, Macedonia y Jamaica. Yo considero que por un tema de nivel y por los futbolistas que tiene hoy por hoy, tanto en Liga Española como en la Premier, el mejor equipo es República Democrática del Congo, y quien creo que se va a terminar clasificando. Tiene a futbolistas en el Sunderland de la Premier, a algunos en la Liga Española, en el Elche, tiene a jugadores en grandes equipos, o bueno, al menos en equipos de Europa, y debería clasificar. Después, ya en el grupo, hay que ser muy sincero, más allá de que Uzbekistán en su confederación ha jugado bastante bien, y debería ser último en este grupo por un tema de nivel, por un tema también de jerarquía. República Democrática del Congo, más allá de que tiene algunos nombres interesantes, no sé si le alcance. Acá los dos favoritos son Portugal y Colombia. Y ojito, aunque Portugal me parece uno de los candidatos a llevarse el próximo Mundial, por el plantelazo que tiene Portugal, Cristiano Ronaldo, Gonzalo Ramos en ataque también, Rafa Leao, que ha bajado pero sigue estando tope. Después podría estar, por ejemplo, Nuno Méndez, João Cancelo, los laterales, qué bestialidad los laterales de Portugal, ¿ah? João Cancelo, que en su momento era de los mejores, y Nuno Méndez, que es el mejor en su posición. Tienen un buen arquero, Rubén Díaz, uno de los centrales muy seguramente, Bruno Fernández, Bernardo Silva, Vitinha, o sea, el mediocampo, mírate que no hay espacio para João Neves. Para João Neves no hay espacio en el mediocampo de Portugal. Que posiblemente lo bajen de lateral en caso Cancelo no juegue de titular. Pero lo que es la bestialidad de equipo que tiene Portugal a nivel de nombres es impresionante. Además hizo una buena eliminatoria y tienen al comandante. Tienen a un Cristiano Ronaldo que pese a estar cuarentón, que va a tener 41 por cierto en el próximo Mundial, cuando es necesario te aparece ya sea en un tiro libre, en un penal o en alguna pirueta. Puede hacerlo, todavía tiene el físico Cristiano. Y creo que Portugal va a ser puntero. Creo que segundo va a quedar Colombia, tercero la República Democrática del Congo y cuarto la selección de Uzbekistán. Sí, para mí Portugal primero, segundo Colombia. Colombia que ha crecido mucho futbolísticamente en los últimos meses. Y bueno, los colombianos hicieron un rastastas en gran parte de la eliminatoria. Ahora, si quieren que lo sobreanalice, a mí me parece que Colombia tiene las herramientas para hacerle un gran partido a Portugal. No quería decir una lisura ni una palabra muy incómoda, pero creo que los puede fregar. Vamos a ver qué dispone Colombia, que para mí es una buena selección. Para mí es un buen equipo, largo, muy buenos laterales también, Daniel Muñoz, Mujica, y los extremos bastante bien. Oye, el nivel de Lucho Díaz, Luis Suárez también está que la rompe, y James Rodríguez es espléndido por el medio campo.
Además, Colombia es un equipo que no se le esconde a nadie. Pero bien, igual considero que va a ser Portugal, Colombia, República Democrática del Congo y Uzbekistán. Grupo L, Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá. 2 europeos, un africano y la selección panameña, que yo esperaba que tuviera una participación mejor a la del Mundial 2018, pero qué te puedo decir, la suerte no les ha tocado y Panamá le tocó bailar posiblemente con la más fea, porque tiene 2 europeos y una selección africana que es bastante potente. Considero que Panamá ha mejorado futbolísticamente, pude ver uno de sus últimos partidos, es una selección larga, aparte que por ejemplo en Copa América lo hicieron bastante bien, pero ante estas selecciones físicas les va a costar demasiado. Mira, yo voy a tirar que Inglaterra, pese a que siempre digo que no es de mi agrado, que no me encanta, siempre digo que Inglaterra está sobrevalorada, para mí Inglaterra va a ser puntero en este grupo. Los ingleses traen un plantelazo y contra estos equipos un poco menores les va a alcanzar sin tantas preocupaciones. Croacia hace unos años era un tiburón, pero parte de la selección de Croacia bajó bastante ante la salida de sus futbolistas más importantes. Hoy ya casi no le quedan esas figuras que llevaron a los croatas a casi que la gloria, ya sea la final en 2018 o el tercer lugar en 2022. Yo creo que va a ser Inglaterra primero, segundo Croacia, tercero Ghana y obviamente último la selección de Panamá. Bueno mi gente, hasta acá el video del día de hoy, espero que les haya gustado y que me converses para ti. ¿Cuál es el grupo de la muerte? ¿Cuál es el grupo de los muertos? ¿Cuál es el grupo que te interesa a ti por algo en particular? ¿Y cuáles son tus predicciones? Te leo en todos los comentarios. Nos vemos hasta la próxima. ¡Chao, chao!